Mi hijo me gritó frente a todos, no eres nadie. Solo le dije, espera a ver las noticias. El frío de Saltillo me cortó la piel aquella mañana. Mis manos temblaron sobre el bastón mientras observaba desde la acera. El edificio de mi hijo estaba sellado con cinta amarilla, sirenas, agentes federales, cajas de documentos saliendo por la puerta principal. La radio del café escupió la noticia. El empresario Mauricio enfrenta cargos por fraude fiscal y falsificación de documentos por más de 12 millones de pesos. Cerré los ojos. Respiré hondo. No quise verlo caer. Pero cuando tu propio hijo te grita, no eres nadie, frente a todos, algo dentro de ti se rompe. Y cuando la verdad está de tu lado, solo puedes responder, espera a ver las noticias. Y ahí estaban. Lo vi salir esposado, con la cabeza baja. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Él apartó los ojos primero. No hubo victoria en mi corazón, solo una paz amarga. Pero para entender cómo llegué a ese día, necesitaba volver a la humillación que comenzó todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Héctor Ramírez. Tengo 74 años y esta fue mi historia. El salón apestó a dinero aquella noche. Perfume caro, vino francés, soberbia flotando en el aire como humo de cigarro. Y yo, parado en medio de todo eso con mi traje viejo y mis zapatos brillantes de tanto limpiarlos, sintiéndome como un fantasma en la fiesta de los vivos. Llegué temprano porque mi padre siempre dijo, Héctor, llegar tarde es faltarle el respeto a quien te espera. 74 años, cargué esa lección como una cruz. Me puse el único traje decente que tenía, el mismo que usé para enterrar a mi Mercedes hacía 3 años. Las mangas brillaban de tanto planchado. El cuello estaba desgastado, pero estaba limpio, digno, como yo. El evento fue la inauguración del nuevo edificio de oficinas de Mauricio. Centro Empresarial MR. Decían las letras doradas en la entrada. Las iniciales de mi apellido. El apellido que mi padre trajo desde Guadalajara con las manos vacías y el corazón lleno de esperanza. Entré sintiendo un orgullo que ahora me quema las entrañas. Mi hijo llegó lejos, pensé, más lejos que yo. 30 años fui profesor de contabilidad en la Universidad Tecnológica de Saltillo. Gané 19,000 pesos al mes durante décadas. Ahorré centavo por centavo. Vendí el carro de mi padre. Empeñé el reloj que me regaló Mercedes en nuestro aniversario. Todo para pagarle a Mauricio la universidad privada, el posgrado en Monterrey, el primer capital para su negocio. 180,000 pesos le di. En efectivo, sin papeles. Porque era mi hijo. Le di lo que mi padre me dio, oportunidad. Y esa noche, caminando entre meseros con bandejas de plata y empresarios con relojes suizos, pensé que había valido la pena cada sacrificio. Qué equivocado estuve. El salón brillaba como joyería, pisos de mármol italiano, candelabros colgando del techo como arañas de cristal, hombres con trajes italianos, mujeres con vestidos que costaban lo que yo ganaba en 6 meses. Todos riendo, todos importantes, y yo invisible. Mauricio estaba al centro del salón, rodeado de aduladores. Traje azul marino que probablemente costó 50,000 pesos, corbata de seda, cabello peinado con gel caro, a su lado Claudia, su esposa, vestido negro ceñido, collar de perlas, uñas perfectas, ojos fríos como el acero. Ella me vio primero. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos viejos, en mi corbata barata, en mi rostro arrugado de viejo profesor jubilado. Sonrió, pero no con cariño. Fue esa sonrisa que dice sin palabras, ¿qué haces aquí, viejo?, le murmuró algo a una amiga. Las dos rieron, bajito, discreto,
pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Tragué saliva. El nudo en la garganta apretó como soga. Esquivé grupos de conversación. Nadie me saludó, nadie me vio. Para ellos yo fui aire, un viejo fuera de lugar en una fiesta de juventud y dinero. Mauricio, dije cuando finalmente llegué a su lado. Él se volteó despacio, como si lo hubiera interrumpido en algo importante. Sus ojos me recorrieron con la misma frialdad que los de Claudia. Papá, no dijo, qué bueno verte, ni gracias por venir, solo constató un hecho. Viniste. Claro, hijo, es tu día importante. Claudia murmuró algo al oído de la mujer a su lado. Las dos soltaron una risita ahogada. Sentí el calor subir por mi cuello, pero lo tragué. Décadas enseñando a adolescentes me enseñaron a tragar vergüenza. Un fotógrafo se acercó con entusiasmo profesional. Una foto de la familia. Mauricio titubeó. Lo vi titubear. Mi propio hijo dudó si quería una foto conmigo. Claudia tosió, incómoda, y se alejó fingiendo ver algo interesante al otro lado del salón. Mauricio apretó la mandíbula. Mejor no, papá. Esto es un evento corporativo. Ya sabes. Entiendo. Mentí. No entendí nada. Me quedé ahí parado, con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso aplastante de mi propia inutilidad. Un mesero pasó ofreciendo champán. Tomé una copa solo para tener algo que hacer con las manos. Entonces llegó el discurso. Mauricio subió al pequeño escenario improvisado. Ajustó el micrófono. La sala se silenció. Él sonrió con esa seguridad que yo nunca tuve, esa que da el éxito. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Habló de sueños, de esfuerzo, de visión empresarial. Mencionó a sus socios, a sus mentores, a inversionistas que creyeron en él. Agradeció a Claudia por su apoyo incondicional. Habló durante 10 minutos que me parecieron una eternidad. Nunca pronunció mi nombre, ni una vez, ni una sola maldita vez. Esperé. Rogué internamente que al final dijera algo como, y por supuesto, a mi padre. Pero no. Terminó el discurso. Levantó su copa. Todos brindaron. Yo también levanté la mía. Nadie brindó conmigo. Después de los aplausos, una reportera del canal local se acercó con micrófono y cámara. Mauricio, una pregunta rápida para nuestros televidentes. ¿Cómo logras equilibrar el éxito profesional con la vida familiar? Él sonrió. Esa sonrisa de revista, de comercial de pasta dental. Es cuestión de prioridades. Yo siempre digo que el éxito no se hereda, se construye. Hay que rodearse de gente que suma, que tiene visión, que entiende cómo funciona el mundo moderno. Hizo una pausa. Yo estaba a 3 metros de él. La cámara seguía grabando. El micrófono captaba cada palabra. Y entonces soltó el veneno. A veces tu familia viene de otro mundo, gente mayor que no entiende cómo son las cosas ahora, que vive en el pasado, y uno tiene que saber cuándo seguir adelante sin ellos, sin ese lastre del pasado. Lastre, me llamó lastre. El micrófono lo captó todo. La cámara enfocó a Claudia, que asentía como aprobando una gran verdad. Una señora mayor cerca de mí contuvo la respiración. Me miró con lástima. Un hombre desvió los ojos, avergonzado por mí. Dejé la copa sobre la mesa más cercana. Mis manos temblaron. Caminé hacia la salida, despacio, con la espalda recta, la cabeza en alto. Aunque por dentro me estaba desmoronando pieza por pieza, nadie notó que me fui. Nadie. Afuera, el aire frío me golpeó el rostro como cachetada. Las luces del edificio brillaban contra el cielo negro de Saltillo, las iniciales MR en letras doradas, pero ya no fueron nuestras, fueron solo de él. Caminé 3 cuadras hasta la parada del camión. Mis piernas temblaron, no de cansancio, de dolor, de humillación, de traición. En el camión casi vacío, mirando por la ventana las calles oscuras, sentí como algo dentro de mí se rompió. No fue dramático.
No lloré, solo se quebró, como un plato que cae al piso. Silencioso, final. Esa noche no lloré por mí. Lloré porque entendí que lo había perdido para siempre. El video llegó a mi teléfono 3 días después. Lo envió mi vecina, doña Amparo, con un mensaje que decía: Héctor, lo siento mucho. No debería estar en internet. Ni siquiera tuvo el valor de llamarme. Solo ese mensaje frío en WhatsApp, como quien informa de un accidente de tránsito. Apreté el botón de reproducir con las manos temblorosas. Ahí estaba yo, de pie junto a mi hijo, mi traje viejo brillando bajo las luces del salón, Mauricio hablando con la reportera, y entonces, clara como campanada, su voz: a veces, tu familia viene de otro mundo, gente mayor que no entiende cómo son las cosas ahora. Y uno tiene que saber cuándo seguir adelante sin ellos, sin ese lastre del pasado. La cámara me había captado en el momento exacto, mi rostro cuando escuché la palabra lastre, mis ojos bajando, mi espalda encorvándose como si me hubieran dado un golpe en el estómago. 52.000 reproducciones, 1.200 comentarios. La mayoría fueron crueles. ¡Qué pena de viejo! Así son los viejos, se aferran a los hijos exitosos. El hijo tiene razón, hay que avanzar. Pero hubo otros. Qué tristeza ver a un padre humillado así. Ese viejo merece respeto. El éxito no justifica la falta de valores. Cerré la aplicación. Apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa de la cocina. Y me quedé ahí, sentado, escuchando el silencio de mi casa. El silencio. ¡Qué palabra tan extraña! Durante años le tuve miedo. Después de que Mercedes murió, el silencio se volvió mi enemigo. Llenaba cada rincón de esta casa como agua negra. Me ahogaba, me recordaba que estaba solo. Pero esa tarde, el silencio fue diferente. Fue refugio. Me serví un café frío que había quedado de la mañana. No me molesté en calentarlo. Lo bebí así, amargo y tibio, mirando por la ventana de la cocina hacia el patio trasero. El limonero que planté con Mauricio cuando tenía 8 años seguía ahí, viejo y torcido, pero vivo. Recordé ese día. «Papá, ¿cuánto tarda en crecer?», preguntó con esa voz aguda de niño. «Años, mijo, pero cuando dé limones valdrá la pena la espera. ¿Y si me muero antes de verlo?». Me reí. «No vas a morirte, vas a ser viejo como yo. Y vas a traer a tus hijos a comer limones de este árbol». Él me abrazó. «Cuando sea grande, voy a comprarte una casa mejor, papá, con un patio más grande y más árboles». Cerré los ojos. ¿En qué momento perdí a ese niño? ¿En qué momento se volvió el hombre que me llamó lastre frente a una cámara? La respuesta fue dolorosa. No lo perdí en un momento. Lo perdí en 1000 momentos pequeños que no supe ver. En cada cena que canceló, en cada llamada que no devolvió, en cada visita que acortó con excusas de trabajo, en cada vez que Claudia habló y él no me defendió. Lo perdí gota a gota, y yo lo permití, porque creí que darle espacio era respetarlo, que no exigir su tiempo era amarlo bien. Qué tonto fui. Esa noche no cené. No tenía hambre. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde Mercedes solía tejer mientras yo corregía exámenes. Encendí la lámpara y saqué mi teléfono de nuevo. Volví a ver el video, 1 vez, 2 veces, 5 veces. No lo borré. No sé por qué no lo borré. Tal vez porque en el fondo sabía que era evidencia. Evidencia de algo que aún no entendía completamente. Evidencia de que mi hijo había cruzado una línea que no debió cruzar. «Guárdalo, Héctor», me dije en voz alta. «Esto es prueba de algo mayor». No sabía de qué, pero lo sabría. Los días siguientes pasaron lentos como miel espesa. No salí de casa. No atendí llamadas. Doña Amparo tocó mi puerta 2 veces. No abrí. Don Julián, mi vecino del edificio de al lado, dejó un plato de tamales afuera con una nota. «Come algo, Héctor. No estás solo». Pero sí estaba solo.
y extrañamente empecé a estar bien con eso. El silencio dejó de asustarme, empezó a hablarme. En ese silencio encontré claridad. En ese silencio recordé quién era yo antes de ser solo el padre de Mauricio. Fui Héctor Ramírez, profesor, esposo, hombre de palabra, hombre de números, hombre que enseñó durante 30 años que la verdad siempre está en los detalles, en las cuentas, en lo que está escrito. Una tarde saqué un cuaderno viejo de mi escritorio, uno que usaba para hacer presupuestos familiares. Lo abrí en una página en blanco, tomé mi pluma y comencé a escribir. No se trata de odio, escribí con letra temblorosa, se trata de memoria. Escribí sobre el día que nació Mauricio, sobre las noches en vela cuando tenía fiebre, sobre las juntas escolares donde siempre fui el primero en llegar, sobre los 180,000 pesos que le presté, sobre el título universitario que pagué vendiendo el único carro que tuve. Escribí sobre la traición, no con rabia, con tristeza, con la claridad dolorosa de quien finalmente acepta una verdad que llevaba meses negando. Mi hijo no me olvidó por accidente, me borró con intención. El silencio dentro de mí cambió. Se volvió algo más denso, más pesado, como tormenta acumulándose en el horizonte. Una semana después del video, don Julián logró que le abriera la puerta. «Héctor, hermano, tienes que comer algo», dijo con esa voz ronca de fumador arrepentido. «Estoy bien, Julián». «No estás bien. Nadie está bien después de lo que te hizo». Lo miré a los ojos. «¿Viste el video?» «Todo México vio el video, Héctor». Asentí despacio. «Entonces sabes que no estoy loco, que no me lo imaginé». «Sé que tu hijo es un desgraciado», dijo sin filtro. «Don Julián nunca tuvo pelos en la lengua. Y sé que tú mereces mejor». Nos sentamos en la sala. Él trajo el café. Yo no tenía fuerzas ni para eso. «¿Sabes qué es lo peor, Julián?», dije después de un largo silencio. «¿Qué?». «Que todavía lo quiero. Todavía hay una parte de mí que quiere salvarlo». Don Julián suspiró. Puso su mano pesada sobre mi hombro. «A veces, Héctor, salvar a alguien significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus actos». Sus palabras se quedaron flotando en el aire. En el silencio de mi casa, algo comenzó a despertar. No fue odio, no fue sed de venganza, fue algo más peligroso, fue propósito. En aquel silencio, comprendí que todavía había una parte de mí que quería salvarlo. La carta llegó un martes por la mañana. Estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando café aguado y mirando el vacío, cuando escuché el ruido del cartero en el buzón. No esperaba nada, nadie me escribía. Las únicas cartas que recibía eran del banco y de la farmacia. Salí despacio, arrastrando las pantuflas. El sobre era blanco, oficial. Tenía el logotipo de una firma de abogados que no reconocí. Martínez y Asociados. Asuntos fiscales. Lo abrí parado ahí mismo, en el pasillo frío del edificio. «Estimado señor Héctor Ramírez, le informamos que ha sido designado como representante legal y socio mayoritario de una empresa con actividad en construcción, con fecha de registro 15 de marzo de 2024. Leí la línea 3 veces, 4 veces. Una empresa de construcción. Nunca había oído ese nombre en mi vida, socio mayoritario. Yo, que no tenía ni para arreglar la gotera del baño, representante legal. Yo, que no había firmado un documento legal desde que saqué mi última credencial de elector. Las manos me temblaron. Seguí leyendo. Responsabilidad fiscal por adeudos pendientes de 3.200.000 pesos ante el SAT. Se le solicita presentarse en nuestras oficinas en un plazo no mayor a 3.200.000 pesos. La carta se me cayó de las manos. La recogí del piso, la volví a leer. Cada palabra fue un martillazo en la cabeza. Entré a mi departamento caminando como sonámbulo. Dejé la carta sobre la mesa. Me senté, me levanté.
Volví a sentarme. No entendí nada. ¿Una empresa de construcción? ¿Socio mayoritario? ¿3 millones de pesos? Agarré el teléfono con manos temblorosas. Marqué el número que venía en la carta. Una secretaria contestó con voz profesional y fría. Buenos días, Martínez y Asociados. Habla Héctor Ramírez. Recibí una carta sobre una empresa de la que supuestamente soy socio. Un momento, señor Ramírez. Música de espera. Mis dedos tamborilearon sobre la mesa. El corazón me latió en las sienes. Señor Ramírez, dijo otra voz, esta vez masculina, soy el licenciado Martínez. Efectivamente, usted aparece registrado como socio mayoritario con el 51% de las acciones. Eso es imposible. Yo nunca firmé nada. Tenemos su firma en los documentos constitutivos. También en 3 contratos con el gobierno municipal y en los estados financieros de los últimos 2 años. Le estoy diciendo que yo nunca firmé eso. Silencio del otro lado. Señor Ramírez, ¿está usted sugiriendo que su firma fue falsificada? Estoy diciendo que yo nunca he oído hablar de esa empresa. Otro silencio. Más largo. Si ese es el caso, señor, esto se complica bastante. Le sugiero que contrate un abogado. Buenos días. Colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el piso se abría bajo mis pies. Una empresa fantasma, 3.200.000 pesos. Mi firma. Pero no fui yo. Entonces, ¿quién? La respuesta llegó sola, clara como un rayo en medio de la tormenta. Mauricio. No quise creerlo. Me negué a creerlo. Pero la duda ya estaba sembrada como semilla venenosa. Esa tarde fui al banco. Pedí hablar con la gerente, la licenciada Sánchez, que me conocía desde hacía 20 años. Don Héctor, qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito saber si hay movimientos extraños en mi cuenta o si alguien ha usado mi nombre para algo. Ella frunció el ceño. Déjeme revisar. Tecleó en su computadora. Sus ojos se movieron de un lado a otro leyendo la pantalla. Su expresión cambió. Don Héctor, aquí aparece que usted abrió una cuenta empresarial hace 2 años. Cuenta de cheques para actividades comerciales. El mundo se detuvo. Yo nunca abrí esa cuenta. Pero aquí está su firma y su identificación oficial. Mire, volteó la pantalla para que yo viera. Ahí estaba, una copia de mi credencial de elector y abajo mi firma. Pero yo no recordaba haber firmado eso. ¿Puedo ver los movimientos de esa cuenta? Claro. Los números desfilaron por la pantalla. Depósitos grandes, retiros más grandes, transferencias a empresas que no reconocí, pagos a proveedores, nóminas y al final el saldo, 0 pesos. Cuenta cerrada hacía 3 meses. ¿Quién cerró la cuenta? Pregunté con la boca seca. Ella revisó. El cotitular, Mauricio. Sentí un vacío en el estómago. Mi propio hijo. Licenciada, dije con voz que apenas salió. ¿Usted recuerda haberme atendido cuando abrí esa cuenta? Ella negó despacio. No, don Héctor, fue mi compañero el que ya renunció, pero los documentos están en orden. Excepto que yo nunca vine. Excepto que yo nunca firmé. Salí del banco caminando como borracho. El sol me cegó. La gente pasaba a mi lado hablando, riendo, viviendo sus vidas normales. Y yo acababa de descubrir que mi hijo no solo me humilló, me usó. Usó mi nombre, mi firma, mi identidad, para robar. Llegué a casa y encontré a don Julián sentado en las escaleras del edificio, fumando un cigarrillo que supuestamente había dejado. Héctor, te ves pálido. Julián, necesito hablar contigo. Subimos a mi departamento. Le conté todo. La carta, la empresa fantasma, los 3 millones de pesos, mi firma falsificada, la cuenta bancaria que nunca abrí. Don Julián escuchó en silencio. Cuando terminé, aplastó el cigarrillo en el cenicero y me miró directo a los ojos. Héctor, esto no es solo vergonzoso. Esto es criminal. Lo sé. Usan tu nombre, hermano.
Te están enterrando en una deuda que no es tuya. Y si el SAT viene, ¿a quién van a buscar? A ti, al socio mayoritario, al que firma los papeles. Me cubrí el rostro con las manos. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué su propio hijo? Porque la gente que solo ve dinero pierde el alma, Héctor. Y tu hijo hace tiempo que perdió la suya. Don Julián se levantó y caminó hacia la ventana. Yo tengo un amigo, dijo despacio. Trabajó en la fiscalía durante 20 años. Está retirado, pero sabe moverse en estos temas. ¿Quieres que le pregunte? Asentí sin hablar. Pero te voy a decir algo, Héctor. Si esto es lo que parece, si tu hijo realmente falsificó tu firma para esconder sus negocios sucios, esto va más allá de la humillación. Esto es traición. Cerré los ojos. Traición. Qué palabra tan dolorosa, tan precisa, tan definitiva. Entonces no solo me olvidó, susurré, me usó. Don Julián puso su mano en mi hombro. Sí, hermano, te usó. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la oscuridad, mirando el techo, sintiendo cómo todo lo que creía saber sobre mi hijo se desmoronaba como castillo de arena. El video viral fue humillante, pero esto fue devastador. Porque una cosa fue que me olvidara, que me despreciara, que me llamara lastre, pero otra muy distinta fue que me convirtiera en su escudo, en su chivo expiatorio, en el viejo tonto que firmaría lo que fuera necesario para que él siguiera brillando. Me levanté de la cama, caminé hasta la cocina, encendí la luz, sobre la mesa seguía la carta de los abogados, la tomé, la doblé con cuidado, la guardé en un sobre junto con el video del evento. Evidencias. No sabía para qué las estaba guardando, pero las guardé, porque algo dentro de mí, algo antiguo y olvidado, despertó esa noche. No fue rabia, fue algo más frío, más calculado. Fue la mente del profesor de contabilidad que durante 30 años enseñó que los números no mienten, que las cuentas siempre cuadran, que la verdad está en los detalles, y mi hijo acababa de dejarme un rastro de detalles. La humillación pública se volvió el menor de mis problemas. Tardé 3 días en juntar el valor para ir a su oficina. 3 días donde apenas comí, donde apenas dormí, donde solo pensé en cómo decirle a mi hijo que sabía lo que había hecho. Don Julián me acompañó hasta la entrada del edificio. ¿Quieres que suba contigo?, preguntó. No, esto lo tengo que hacer solo. Me dio un abrazo fuerte. Ten cuidado, hermano. La gente acorralada es peligrosa. Subí en el elevador con el sobre de documentos apretado contra mi pecho. Mis manos sudaban. El corazón me latía como tambor de guerra. Piso 12. Las puertas se abrieron con un sonido suave. Alfombras gruesas, paredes de cristal, secretarias jóvenes tecleando en computadoras caras, todo olía a dinero y ambición. «Busco a Mauricio», le dije a la recepcionista. Ella me miró de arriba a abajo. Mi traje viejo, mis zapatos gastados, mi bastón. ¿Tiene cita? Soy su padre. Su expresión cambió. No mejoró. Solo se volvió más incómoda. «Un momento». Levantó el teléfono, murmuró algo que no alcancé a escuchar, asintió, colgó. «Dice que está en una junta importante. Esperaré». «Señor, puede tardar horas». «Esperaré». Me senté en uno de los sillones de piel. Pasó media hora, 1 hora, 2 horas. Las secretarias me miraban de reojo. Una de ellas me ofreció café. Lo acepté aunque ya no podía tomar más cafeína sin que me temblaran las manos. Finalmente, la puerta de su oficina se abrió. Mauricio salió con 2 hombres en traje. Reían. Se dieron la mano. Ellos se fueron. Entonces me vio. Su sonrisa se congeló. «Papá, ¿qué haces aquí?» Me levanté despacio, apoyándome en el bastón. «Necesitamos hablar». «Estoy ocupado. Llámame y hacemos una cita». «Ahora, Mauricio». Algo en mi voz lo detuvo. Tal vez fue el tono. Tal vez fue que nunca antes le había hablado así. Apretó la mandíbula.
5 minutos. Entramos a su oficina, ventanales enormes con vista a toda la ciudad. Escritorio de madera oscura que probablemente costó 100,000 pesos. Sillas de diseñador. Cuadros abstractos que no significaban nada, pero se veían caros. Me senté sin que me lo ofreciera. Él se quedó de pie, cruzado de brazos. ¿Qué quieres? Saqué la carta del sobre, la puse sobre su escritorio. Quiero que me expliques esto. La tomó, la leyó. Su rostro no cambió, ni una arruga de preocupación. Nada. ¿Y? Repetí con la voz quebrándose. Mauricio, esa empresa, yo nunca firmé esos documentos. Nunca abrí esa cuenta bancaria, nunca... Papá, eres socio, lo olvidaste. Estás viejo, la memoria te falla. No estoy loco. No dije que estuvieras loco. Dije que tu memoria no es lo que era. Me miró directo a los ojos, frío, calculador, como si estuviera en una negociación de negocios. Tú firmaste todo. Yo estaba ahí. ¿Ya no te acuerdas? Mientes. La palabra quedó flotando entre nosotros como cuchillo. Él se rió, una risa seca, sin humor. Papá, tienes 74 años, vives solo, a veces olvidas tomar tus pastillas. ¿De verdad crees que alguien te va a creer a ti sobre mí? Sentí el golpe en el pecho, más fuerte que cualquier insulto. Soy tu padre. Eres un viejo que no entiende cómo funciona el mundo. Falsificaste mi firma. Pruébalo. Nos miramos en silencio. En ese momento vi algo que me partió el alma. No había arrepentimiento en sus ojos. No había vergüenza. No había nada. Mi hijo se había convertido en un extraño. La puerta se abrió sin que nadie tocara. Claudia entró con un café en la mano. Se detuvo al verme. Ah, Héctor. No dijo suegro ni don Héctor. Solo mi nombre, como si fuéramos conocidos casuales. Claudia. Ella miró a Mauricio. ¿Todo bien? Sí, mi papá solo vino a confundirse con unos papeles. ¿Confundirse? No estoy confundido, dije con voz firme. Sé exactamente lo que hicieron. Claudia dejó el café sobre el escritorio. Se acercó a Mauricio. Puso su mano en su hombro. Un gesto posesivo, territorial. ¡Héctor!, dijo con esa voz suave que usa la gente cuando habla con niños o con locos. Mauricio me contó que últimamente has estado estresado desde lo del video. Es comprensible, pero inventar cosas... No estoy inventando nada. Nadie te está acusando de nada. Continuó como si yo no hubiera hablado. Pero quizás sea momento de que alguien te ayude. Alguien que pueda cuidarte mejor. Las palabras cayeron como piedras. ¿Cuidarme? Mauricio carraspeó. Papá, hemos estado hablando. Claudia y yo. Y creemos que ya no puedes vivir solo. El aire se me salió de los pulmones. ¿Qué? No es nada malo. Hay lugares muy buenos. Residencias para adultos mayores, donde tienen enfermeras, actividades, gente de tu edad. No estoy enfermo. No, claro que no, pero la soledad te está afectando, las confusiones, los olvidos. No estoy olvidando nada. Claudia suspiró como quien pierde la paciencia con alguien terco. Héctor, seamos honestos. Vives en un departamento que se cae a pedazos. Tu pensión apenas te alcanza. No tienes a nadie. Mauricio solo quiere lo mejor para ti. Lo mejor sería que mi hijo no usara mi nombre para sus negocios sucios. Mauricio se enderezó. Cuidado con lo que dices, papá. ¿O qué? ¿Me vas a demandar? ¿Me vas a meter a un asilo para callarme? Si es necesario, dijo Claudia con frialdad absoluta. Sí, por tu propio bien. La miré, realmente la miré. Y vi lo que siempre estuvo ahí, pero me negué a aceptar. Desprecio. Asco, como si yo fuera basura que alguien olvidó sacar. Eres un estorbo, Héctor, continuó con esa calma venenosa. Siempre lo has sido. Apareces en eventos importantes con tu ropa vieja. Dices cosas inapropiadas, avergüenzas a Mauricio frente a gente importante y ahora vienes aquí con acusaciones ridículas.
no son ridículas. Claro que sí. Y si sigues con esto, si sigues inventando estas fantasías de que Mauricio te está usando, entonces tendremos que tomar medidas legales para protegerte de ti mismo. Interdición. La palabra no la dijo, pero estaba ahí, flotando entre nosotros como amenaza. Querían declararme incapaz, tomar control de todo, mi pensión, mi departamento, mi vida, y yo no podría hacer nada. Me levanté despacio, las piernas me temblaron, pero me mantuve firme. «Mauricio», dije mirando directo a mi hijo, «te di todo, todo, mi tiempo, mi dinero, mi vida entera, te di oportunidades que yo nunca tuve, y esto es lo que obtengo a cambio, humillación, robo, traición. Papá, no he terminado». Mi voz salió más fuerte, más clara. «Usaste mi nombre, falsificaste mi firma, me convertiste en tu parachoques, y ahora cuando te descubro, ¿me amenazas con encerrarme?» «Nadie te está amenazando», dijo con voz tensa. «Solo queremos cuidarte». Mentiroso. La palabra quedó colgando en el aire. Claudia abrió la boca para decir algo, pero la detuve con la mirada. «Algún día», dije despacio, con cada palabra pesando como plomo, «recordarás este momento, recordarás mi silencio y recordarás que tuviste la oportunidad de hacer lo correcto». Caminé hacia la puerta. Cada paso me costó, cada paso fue una victoria. «Papá», llamó Mauricio. Me detuve, no me volteé. «Si hablas de esto con alguien, si intentas algo, te va a ir muy mal». Abrí la puerta. Salí sin mirar atrás. En el elevador, solo, mientras bajaba los 12 pisos, cerré los ojos y respiré profundo. No había rabia en mi pecho, había algo más peligroso, había claridad. En ese momento no pensé en venganza, pensé en verdad. Salí de ese edificio con las piernas temblando, pero con la mente más clara que en meses. Don Julián me esperaba en el café de la esquina. Cuando me vio entrar, se levantó de inmediato. «¿Cómo te fue?» Me senté, pedí un café que no iba a tomar, y le conté todo. Cuando terminé, don Julián golpeó la mesa con el puño. Las tazas saltaron. «Ese desgraciado no solo te robó, ahora quiere encerrarte». «Lo sé. Héctor, esto es serio. Si logran declararte incapaz, pierdes todo. Tu departamento, tu pensión, tu libertad». «Lo sé», repetí con voz cansada. «Por eso necesito tu ayuda». Él se inclinó hacia adelante. «¿Qué necesitas?» «Pruebas, evidencias, todo lo que pueda demostrar que Mauricio falsificó mi firma, que usó mi nombre, que me está tendiendo una trampa». Don Julián asintió despacio. «Mi amigo, el que trabajó en la fiscalía, se llama Roberto Campos. Fue perito en documentos durante 15 años. Él puede comparar tu firma real con las falsificadas». «¿Cuánto cuesta eso?» «Para mí, nada. Le salvé el pellejo hace años cuando tuvo un problema con unos préstamos. Me debe favores». Saqué la carta de los abogados, la puse sobre la mesa. «Aquí está una, pero necesito más. Necesito los documentos originales de esa empresa fantasma». Don Julián tomó la carta, la estudió con ojo crítico. «Esto va a requerir trabajo, investigación, tiempo. Tengo tiempo. Y tienes que ser inteligente, Héctor. Si Mauricio sospecha que estás juntando evidencias, va a moverte más rápido con lo de la interdición». «Lo sé. Por eso voy a darle exactamente lo que espera». «¿Qué?» «Voy a ser el viejo confundido que él cree que soy». Don Julián sonrió lentamente. «Ah, hacerte el tonto». «Exacto. Mientras él cree que me rendí, yo junto las pruebas, silenciosamente». Pasamos la siguiente semana planeando cada paso. Don Julián contactó a Roberto, quien aceptó ayudarnos. También contactó a un viejo colega suyo del periódico, un investigador llamado Ernesto, que sabía moverse en archivos públicos y registros oficiales. «No busco castigarlo», le dije a don Julián una noche mientras revisábamos documentos en mi cocina. «Busco limpiar mi nombre. A veces una cosa lleva a la otra, hermano». Tenía razón. Empezamos con lo básico,
Fuimos al registro público de la propiedad. Ernesto, con su credencial de periodista todavía vigente, pidió todos los documentos de la empresa. Ahí estaban: actas constitutivas, contratos, estados financieros y mi firma en cada uno. Pero no era mi firma. Se parecía mucho. Quien la falsificó era bueno, pero había detalles. La R de Ramírez tenía un rizo que yo nunca hacía. La H era más recta. El punto sobre la I estaba más arriba. Roberto Campos lo confirmó en su pequeña oficina llena de papeles y lupas. Héctor, esto es falsificación, clara, profesional, pero falsificación al fin. ¿Puedes probarlo? Ya lo probé. Mira. Me mostró comparaciones lado a lado. Mi firma real versus las falsas. Las diferencias eran sutiles pero innegables. Esto serviría en cualquier corte. ¿Cuánto me cobras? Nada. Julián me contó tu historia. Ningún padre merece lo que te está haciendo ese hijo tuyo. Mientras tanto, yo seguí con mi actuación. Llamé a Mauricio una semana después de nuestra confrontación. Fingí voz cansada, confundida. Hijo, tal vez tengas razón. Tal vez sí olvidé haber firmado esos papeles. Silencio del otro lado. Luego, voz cautelosa. ¿Papá? Es que he estado pensando. Y la memoria, ya sabes, la edad. Papá, me alegra que lo entiendas. Sí, perdón por las acusaciones. Estaba confundido. Pude sentir su alivio a través del teléfono. No te preocupes, lo importante es que estés bien. ¿Podemos olvidar todo esto? Claro, papá, claro que sí. Mentiroso. Pero la mentira funcionó. Bajó la guardia. Mientras él creía que yo me había rendido, don Julián y yo trabajábamos. Ernesto presentó una denuncia formal ante la Fiscalía alegando posible fraude. Con la denuncia en proceso, la Fiscalía solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acceso a las cuentas relacionadas con la empresa. Tardó 2 semanas, pero finalmente obtuvimos copias certificadas de todos los movimientos: depósitos sospechosos, retiros en efectivo, transferencias a empresas que no existían. Todo un esquema de lavado de dinero que usaba mi nombre como pantalla. También encontramos algo más: facturas falsas, obras que nunca se realizaron. Contratos con el gobierno municipal por 2.800.000 pesos para una construcción en un terreno que resultó estar vacío. Todo firmado con mi nombre, todo con mi identificación, todo fraudulento. Héctor, dijo Ernesto una tarde mientras revisábamos documentos en mi sala, tu hijo no solo te usó, te convirtió en el chivo expiatorio de toda una red de corrupción. Los 2.800.000 del municipio eran solo una parte. La Fiscalía estima que el esquema completo supera los 12 millones de pesos. Don Julián encendió un cigarro a pesar de mis protestas. Si esto sale a la luz, no solo va preso, se hunde feo. Yo no dije nada, solo seguí organizando los papeles en carpetas etiquetadas, cada documento en su lugar, cada prueba catalogada. El profesor de contabilidad en mí despertó. Los números no mienten, las cuentas siempre cuadran. Y mi hijo había dejado un rastro de mentiras tan claro como un mapa. Pasaron 3 semanas. En ese tiempo junté todo: análisis pericial de firmas falsificadas, estados de cuenta bancarios certificados por la CNBV, contratos fraudulentos, facturas falsas, testimonios de empleados del banco, registros públicos, denuncia formal ante la Fiscalía. Todo organizado, todo documentado, todo impecable. Una noche, sentados en mi cocina, don Julián, Roberto, Ernesto y yo miramos las 3 carpetas gruesas sobre la mesa. Esto es suficiente, dijo Roberto. Con esto, el SAT y la Fiscalía tienen para investigar y para procesar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó don Julián. Una vez que esto salga no hay vuelta atrás. Es tu hijo. Cerré los ojos. Pensé en Mercedes, en lo que ella diría.
Ya no es mi hijo, dije finalmente. Mi hijo murió el día que me llamó lastre, el día que falsificó mi firma, el día que decidió que yo era desechable. Don Julián asintió. Entonces, ¿qué sigue? Tengo un viejo amigo. Se llama Javier Mendoza. Fuimos compañeros en la universidad. Ahora es periodista de investigación en La Voz del Norte. Si alguien puede hacer que esta historia llegue a donde necesita llegar, es él. Y si Mauricio se entera antes, no se va a enterar, porque todavía cree que soy el viejo tonto que se rindió. Ernesto sonrió. Jugada maestra, don Héctor. No es una jugada, dije con voz firme. Es justicia. Llamé a Javier esa misma noche. Le conté una versión resumida de la historia. Héctor, hermano, esto es enorme. ¿Tienes pruebas sólidas? 3 carpetas llenas. ¿Cuándo podemos vernos? Mañana. Al día siguiente, en una pequeña cafetería del centro, le entregué copias de todo. Javier las revisó con ojos que se abrían más con cada página. Esto es, Héctor, esto va a explotar. Mauricio es conocido. Tiene contratos con el gobierno. Esto va a salir en primera plana. Bien. ¿Estás preparado para las consecuencias? Lo pensé. Llevo 30 años enseñando que la verdad importa, que la honestidad importa, que los números no mienten. Sería un hipócrita si ahora me echara para atrás solo porque es mi hijo. Javier cerró las carpetas. Me miró con respeto. Dame una semana. Voy a verificar todo y luego publicamos. Esa noche, sentado en mi sillón viejo, mirando el techo, sentí algo extraño. Paz. Por primera vez en meses, paz. La mentira de él estaba lista, perfecta, brillante por fuera, podrida por dentro. Pero mi verdad también estaba lista. Su mentira estaba lista. La mía también. La semana que siguió fue la más larga de mi vida. Javier me llamaba cada 2 días con actualizaciones. Confirmé los datos del banco. Hablé con un ex empleado. Los contratos con el municipio son reales, pero las obras no existen. Cada llamada era un ladrillo más en el edificio de la verdad. Mientras tanto, yo seguí con mi vida como si nada. Salía a comprar pan, saludaba a los vecinos, veía las noticias. Le contestaba los mensajes ocasionales de Mauricio con respuestas cortas. Sí, hijo, estoy bien. No te preocupes. Él nunca preguntó cómo estaba realmente. Solo verificaba que yo siguiera siendo el viejo manso que no causaba problemas. Una tarde, 5 días después de entregarle todo a Javier, me senté en la mesa de la cocina con una hoja en blanco y una pluma. Necesitaba escribir algo. No sabía qué. Solo sabía que necesitaba decirle algo a mi hijo antes de que todo explotara. Empecé a escribir. Mauricio, cuando sepas lo que hice, vas a odiarme. Tal vez ya me odias. No lo sé. Hace mucho que no sé qué sientes por mí, si es que sientes algo. No te escribo para pedirte perdón. No hice nada malo. Te escribo para que entiendas por qué. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años y plantamos el limonero juntos? Me preguntaste si ibas a morir antes de verlo crecer. Yo te dije que no. Que ibas a traer a tus hijos a comer limones de ese árbol. Hoy pasé por la casa vieja. El limonero sigue ahí, viejo, torcido, pero vivo, dando frutos. Tú nunca trajiste a nadie, nunca volviste. No te guardo rencor por eso. La vida nos lleva por caminos distintos, lo entiendo. Pero hay una diferencia entre alejarse y traicionar, entre olvidar y usar. Falsificaste mi firma, hijo. Pusiste mi nombre en documentos que nunca vi. Me convertiste en tu escudo, en tu chivo expiatorio, y cuando te enfrenté no negaste nada. Solo me amenazaste con encerrarme. Eso no es olvido. Eso es crueldad. Pasé 3 semanas juntando pruebas de lo que hiciste. Cada documento, cada firma falsa, cada peso que moviste usando mi identidad. Todo está documentado, todo está verificado. Podría habértelo dado a ti primero. Podría haberte dado la oportunidad de arreglarlo en privado. Pero ambos sabemos que no lo habrías hecho. Habrías destruido las pruebas. Me habrías encerrado más rápido.
Habrías ganado, porque tienes dinero y poder, y yo solo tengo mi nombre. Ese nombre que tú ensuciaste. Así que tomé otra decisión. La verdad va a salir, no por venganza, no por odio, sino porque después de 74 años de enseñar que la honestidad importa, no puedo quedarme callado mientras mi propio hijo me convierte en criminal. No todo se hereda, Mauricio. Yo te di oportunidades, educación, sacrificio, 180,000 pesos que nunca me devolviste. Pero los valores, esos no se heredan, esos se eligen. Y tú elegiste el dinero sobre la decencia, el éxito sobre el respeto, la mentira sobre la verdad. Yo elegí distinto. Cuando leas esto, las noticias ya habrán salido. Tu nombre, tu empresa, tus fraudes, todo. Y yo voy a estar en mi departamento viejo, con mi café aguado, viendo cómo la verdad finalmente hace su trabajo. No espero que lo entiendas, no espero que me perdones. Solo espero que algún día, cuando estés solo, cuando el dinero ya no te proteja, recuerdes que tuviste un padre que te amó lo suficiente como para enseñarte que las acciones tienen consecuencias, incluso las tuyas. No te guardo rencor, pero tampoco olvido. Tu padre, Héctor Ramírez. Doblé la carta, la metí en un sobre, escribí su nombre en el frente, la dejé sobre la mesa. La enviaría después. Cuando todo terminara, al 6º día, Javier me llamó. Héctor, está listo. Tengo todo verificado. 3 fuentes independientes, documentos que no dejan lugar a dudas. Esto va a publicarse mañana en la edición impresa y digital. Mi corazón se aceleró. ¿Estás seguro? Completamente. Mauricio usó tu identidad para crear una empresa fachada. Lavó dinero, defraudó al municipio y te dejó a ti con la responsabilidad legal. Esto es noticia de primera plana, hermano. ¿Y yo? Tú sales como la víctima. Tengo la pericia de firmas, los testimonios bancarios, todo demuestra que fuiste usado. Tu nombre va a quedar limpio. Cerré los ojos, respiré profundo. Públicalo. ¿Estás seguro? Completamente. Héctor, una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. Tu relación con tu hijo. Ya no tengo relación con mi hijo. La perdí el día que decidió que yo era desechable. Silencio del otro lado. Está bien. Mañana a las 6 de la mañana, la noticia estará en línea. A las 7, en los puestos de periódico. Colgué. Me quedé sentado en el sillón, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Llamé a don Julián. Ya está. ¿Seguro? Seguro. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Tranquilo. Tranquilo. Sí. Por primera vez en meses, tranquilo. Don Julián rió. Eso es porque hiciste lo correcto, hermano. La verdad siempre trae paz. La mentira es la que no deja dormir. Esa noche salí a caminar. Hacía frío. El viento de Saltillo cortaba, pero no me importó. Caminé por el centro. Pasé frente a cafés llenos de familias cenando. Vi a un padre jugando con su hija pequeña en una banca. Vi a un hijo ayudando a su madre anciana a cruzar la calle. Vi familias reales, con problemas seguro, con discusiones probablemente, pero con respeto, con amor, con esa cosa invisible que mantiene a las personas unidas incluso cuando todo lo demás se cae a pedazos. Yo tuve eso una vez, con Mercedes, con Mauricio cuando era niño, con mis padres, pero se perdió, gota a gota, año tras año, hasta que solo quedó el cascarón vacío de lo que alguna vez fue una familia. No todo se hereda. Yo le di a Mauricio todo lo material que pude, pero los valores, esos él tenía que elegirlos, y eligió mal. Regresé a casa pasada la medianoche. Tomé la carta que había escrito, la metí en mi chaqueta, la llevaría mañana al edificio de Mauricio, la dejaría en la recepción. Me acosté, cerré los ojos y dormí. Por primera vez en 3 meses, dormí toda la noche, sin pesadillas, sin despertarme sudando.
sin el peso aplastante de la humillación en el pecho, porque la verdad ya estaba en camino. Y cuando le dije a Javier, públicalo, entendí algo fundamental. No buscaba venganza, buscaba paz. Y cuando apreté ese botón, comprendí que no buscaba venganza, buscaba paz. Desperté a las 5:30 de la mañana sin necesidad de alarma. Mi cuerpo sabía que ese día era diferente. El aire en la habitación se sentía distinto, más denso, más real. Me levanté despacio. Preparé café. Me senté en la cocina con la taza humeante entre las manos, mirando por la ventana cómo Saltillo despertaba. El cielo todavía oscuro. Las primeras luces de los postes encendiéndose. El silencio antes de la tormenta. A las 6 en punto, mi teléfono vibró. Mensaje de Javier. Ya está en línea. Que Dios nos acompañe, hermano. Abrí el navegador con manos que ya no temblaban. Y ahí estaba. Primera plana del sitio web de La Voz del Norte. Empresario local usó identidad de su padre para fraude millonario. Debajo, una foto de Mauricio en uno de sus eventos. Sonriente, exitoso, poderoso, y junto a ella, el edificio. Las iniciales MR en letras doradas. Leí el artículo completo. Cada palabra fue exacta, cada dato verificado. Javier había hecho un trabajo impecable. Explicaba cómo Mauricio falsificó mi firma, cómo creó una empresa fantasma usando mi identidad, cómo defraudó al municipio por 2.800.000 pesos, cómo lavó dinero a través de cuentas a mi nombre, cómo el esquema completo superaba los 12 millones de pesos y cómo yo, Héctor Ramírez, profesor jubilado de 74 años, fui la víctima, no el cómplice. El artículo incluía la pericia de firmas, testimonios bancarios, declaraciones de ex empleados, todo. La verdad, completa, innegable, demoledora. Cerré el teléfono, bebí mi café y esperé. No tardó mucho. A las 6:30 tocaron a mi puerta con fuerza. Abrí. Era don Julián, con el periódico impreso en las manos y una sonrisa enorme en el rostro. Héctor, salió. Primera plana, hermano. Me mostró el periódico. Ahí estaba, la misma noticia, pero verla impresa en papel con tinta que manchaba los dedos la hacía más real, más permanente. ¿Cómo te sientes?, preguntó don Julián entrando a la casa. Extraño, como si hubiera estado cargando una piedra durante meses y finalmente la solté. Él puso su mano en mi hombro. Lo hiciste bien, Héctor. Muy bien. A las 7 mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue mi prima Lucía de Guadalajara. Héctor, acabo de ver la noticia. Dios mío, ¿estás bien? Luego mi ex colega de la universidad, el profesor Martínez. Héctor, hermano, no puedo creerlo. Tu propio hijo. Después doña Amparo, mi vecina. Don Héctor, ya sabía yo que usted no era capaz de esas cosas. Uno tras otro. Llamadas, mensajes, WhatsApp, Facebook. La noticia se estaba regando como pólvora. A las 8 encendí la televisión. El noticiero local abrió con la historia. Esta mañana se dio a conocer un caso de fraude que involucra al empresario Mauricio, quien presuntamente utilizó la identidad de su padre. Ahí estaba mi nombre, mi foto, la foto vieja de mi credencial de maestro que alguien había conseguido, y la voz de la reportera explicando cómo fui usado, cómo fui víctima. Mi nombre estaba siendo limpiado frente a todo Saltillo. Don Julián silbó. Esto es grande, Héctor, muy grande. A las 9, Javier me llamó. Héctor, esto explotó. El artículo tiene más de 100.000 vistas. Todos los medios locales lo están replicando. Incluso medios nacionales están llamando. ¿Estás dispuesto a dar entrevistas? No, yo no quiero fama. Solo quería limpiar mi nombre. Tu nombre está más que limpio, hermano. Eres un héroe, el padre víctima que se defendió con la verdad. No me sentí como héroe, me sentí cansado, triste, aliviado, pero no héroe. A las 10, don Julián señaló por la ventana. Héctor, mira. Afuera del edificio había 2 camionetas,
periodistas, cámaras. Querían hablar conmigo. No voy a bajar, dije. No tienes que hacerlo. La historia habla por sí sola. Nos quedamos adentro, viendo por la ventana cómo el mundo se movía, cómo la verdad hacía su trabajo. A las 11, mi teléfono vibró. Número desconocido. No contesté. Vibró otra vez. Mismo número. La tercera vez contesté. Papá. Era Mauricio. Su voz sonó diferente, más pequeña, sin esa seguridad arrogante de siempre. Mauricio. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? La pregunta fue tan absurda que casi me río. ¿Hacerte qué? ¿Decir la verdad? Destruiste mi reputación, mi empresa, todo por lo que trabajé. Todo lo que robaste, querrás decir. No tienes pruebas, tengo todas las pruebas, y ahora el mundo las tiene también. Silencio del otro lado. Luego, su voz quebrándose. Eres mi padre. Se supone que debes protegerme. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. Yo te protegí durante 38 años, Mauricio. Te di todo, y tú me usaste, me traicionaste, me convertiste en criminal, ¿y ahora me pides que te proteja? La prensa está afuera de mi oficina. Los clientes están cancelando contratos. El municipio está hablando de investigaciones. Mi vida está destruida. La mía también estuvo destruida. Cuando me llamaste lastre, cuando falsificaste mi firma, cuando me amenazaste con encerrarme, ¿dónde estaba tu preocupación entonces? No entiendes cómo funciona el mundo. Entiendo cómo funciona la verdad, y la verdad es más fuerte que tu dinero. Otro silencio, más largo. Te vas a arrepentir de esto. No, Mauricio, tú vas a arrepentirte, porque finalmente vas a enfrentar las consecuencias de tus actos. Colgué. Don Julián me miró. ¿Estás bien? Sí, mejor que nunca. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que reconocí. La oficina del SAT, contesté. ¿Señor Héctor Ramírez? Sí. Habla el licenciado Torres, del Servicio de Administración Tributaria. Llamamos en relación al caso de la empresa en cuestión. Mi corazón se aceleró. Después de revisar las pruebas publicadas esta mañana y realizar verificaciones preliminares, queremos informarle que usted ya no es considerado responsable de los adeudos. Las investigaciones se dirigirán hacia Mauricio como responsable directo. Cerré los ojos. Respiré hondo. En gracias. De nada, señor Ramírez, y lamentamos mucho lo que le ocurrió. Colgué. Miré a don Julián. Ya no soy responsable. La deuda no es mía. Él me abrazó, fuerte, como hermano. Por la ventana vi cómo llegaban más camionetas. Esta vez no eran periodistas, eran de la fiscalía. Don Julián las vio también. Van por él. Sí. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Busqué rabia, busqué satisfacción, busqué el sabor dulce de la venganza. Pero no encontré nada de eso. Solo encontré paz. La verdad no grita, Julián, solo espera. Él sonrió, y cuando llega no hace ruido, solo pone las cosas en su lugar. Asentí. Exacto. Esa tarde, las noticias mostraron imágenes del edificio siendo inspeccionado por autoridades federales. Empleados saliendo con cajas, puertas siendo selladas, el imperio de mi hijo desmoronándose como castillo de naipes. La reportera explicaba. La investigación ya estaba abierta desde hace semanas tras una denuncia formal. La publicación del reportaje aceleró las órdenes de cateo. Se espera que en los próximos días se presente formalmente al empresario ante las autoridades para declarar. Y yo, sentado en mi sillón viejo, viendo todo desde la seguridad de mi departamento humilde, sentí algo que no había sentido en años. Dignidad. A la mañana siguiente, oí las sirenes y entendí que la historia había terminado. La mañana siguiente fue cuando todo llegó a su fin. Me desperté temprano, como siempre. Preparé mi café.
Me vestí con calma y salí a caminar como hacía cada día antes de que toda esta pesadilla comenzara. El frío de Saltillo me cortó la piel, pero esta vez no me molestó. Me sentí vivo. Caminé por las calles conocidas, pasé por la panadería donde compraba pan. El dueño salió a saludarme. Don Héctor, vi las noticias. ¡Qué barbaridad lo que le hizo su hijo! Ya pasó, dije simplemente. Usted es un hombre valiente. No me sentí valiente, solo sentí que había hecho lo correcto. Seguí caminando, sin rumbo fijo, solo dejando que mis pies me llevaran, y entonces las escuché, sirenes. Venían de la dirección del edificio de Mauricio. Mis piernas me llevaron hacia allá sin pensarlo, como si necesitara verlo con mis propios ojos, como si necesitara cerrar el círculo. Llegué a la esquina, me detuve en la acera de enfrente, y ahí estaba, la escena de impacto que había comenzado mi historia, el edificio sellado con cinta amarilla, agentes federales entrando y saliendo, camionetas de la fiscalía, patrullas, el caos organizado de la justicia haciendo su trabajo. Me quedé ahí, apoyado en mi bastón, observando. La radio del café a mis espaldas transmitía las noticias. Esta mañana, autoridades federales ejecutaron órdenes de cateo en las oficinas del empresario Mauricio. Será presentado a declarar ante la fiscalía y se ordenó su detención preventiva mientras rinde declaración ante la fiscalía. Se le acusa de fraude fiscal, lavado de dinero y falsificación de documentos por un monto superior a los 12 millones de pesos. Cerré los ojos, respiré hondo. No había alegría en mi pecho, tampoco tristeza, solo esa paz extraña que viene cuando la verdad finalmente gana. Entonces lo vi, Mauricio saliendo del edificio, esposado, 2 agentes a sus lados, Claudia detrás, llorando, gritando algo que no alcancé a escuchar. Él caminaba con la cabeza baja, derrotado, pequeño. Todo lo contrario al hombre arrogante que me había llamado lastre. Como si sintiera mi mirada, levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, solo uno, vi algo en su rostro. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿Rabia? No lo sé. Y ya no importaba. Él apartó la mirada primero. Como siempre, lo metieron en la patrulla. Las puertas se cerraron. Las sirenas volvieron a sonar. Y se lo llevaron. Me quedé ahí un momento más, viendo cómo el edificio que llevaba nuestras iniciales era vaciado, cómo el imperio que construyó sobre mentiras se derrumbaba. A veces uno no gana, solo deja de perder, murmuré para mí mismo. Una voz familiar habló a mis espaldas. Héctor, me volteé. Era don Julián, con 2 cafés en la mano. Sabía que estarías aquí, dijo entregándome uno. No podías no venir. Necesitaba verlo. ¿Y? ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Realmente lo pensé. Vacío, pero en el buen sentido. Como cuando terminas de limpiar una casa que estuvo sucia durante años. Don Julián sonrió. Te hiciste justicia sin ensuciarte las manos. No busqué justicia, busqué verdad. La justicia llegó sola. Bebimos nuestro café en silencio, viendo cómo el día avanzaba, cómo Saltillo seguía su ritmo normal, indiferente a la caída de un hombre que se creyó invencible. ¿Vas a ir a verlo cuando esté en prisión?, preguntó don Julián. No lo sé, tal vez algún día, cuando él esté listo para entender. ¿Y si nunca está listo? Me encogí de hombros. Entonces vivirá con sus consecuencias y yo viviré con mi paz. Terminamos el café. Tiramos los vasos en un bote de basura. Vamos, Héctor, te invito a desayunar. Dame un minuto. Don Julián asintió y se alejó unos pasos. Me quedé ahí, mirando por última vez el edificio. Las iniciales MR todavía brillaban en letras doradas sobre la entrada, pero ya no me dolió verlo. Porque ese edificio, esas iniciales en la pared, no definían quién era yo. Yo era Héctor Ramírez, profesor, viudo,
padre, hombre que eligió la verdad sobre la comodidad, la dignidad sobre el silencio, un hombre que fue llamado nadie, pero que demostró que incluso los que no tienen poder pueden tener voz. Caminé despacio, apoyándome en mi bastón, pasando frente a la casa vieja donde alguna vez vivimos. El limonero seguía ahí en el patio, viejo, torcido, pero vivo, lleno de frutos que nadie cosechaba. Me detuve, miré el árbol a través de la reja. «Lo lograste», le dije en voz baja. «Creciste, diste frutos». Aunque nadie vino a recogerlos, el viento movió las ramas. Como respuesta, seguí caminando. Don Julián me esperaba en la esquina. Desayunamos en un pequeño café del centro. Pan dulce, café de olla. Conversación simple sobre cosas que no importaban. Y fue perfecto. Esa tarde, de regreso en mi departamento, me senté en mi sillón viejo. Encendí la radio. Las noticias seguían hablando del caso. El empresario Mauricio enfrenta múltiples cargos. Las autoridades estiman que el fraude supera los 12 millones de pesos. Su padre, Héctor Ramírez, profesor jubilado, fue exonerado completamente. Apagué la radio. No necesitaba escuchar más. Miré alrededor de mi departamento. Las paredes despintadas, los muebles viejos, la gotera del baño que nunca arreglé, la foto de Mercedes en la repisa, sonriéndome desde el pasado. Este lugar humilde, este espacio pequeño, esta vida sencilla, era mía, real, honesta, y valía más que cualquier edificio con iniciales en letras doradas. Alguien tocó la puerta. Era un reportero joven con libreta en mano. «Señor Ramírez, soy de La Voz del Norte. ¿Podría hacerle unas preguntas sobre su hijo?» Lo miré. Vi la ansiedad en sus ojos, la necesidad de conseguir una declaración jugosa, una frase que vendiera periódicos. «No tengo nada que decir», respondí con voz tranquila. «Solo una frase, señor. ¿Cómo se siente sabiendo que su propio hijo...?» «La verdad no necesita aplausos», dije interrumpiéndolo. «Eso es todo». Cerré la puerta. El reportero se quedó afuera un momento. Luego se fue. Volví a mi sillón. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo sobre Saltillo, pintando el cielo de naranja y rosa. Y sonreí. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Porque entendí algo fundamental. Ser nadie me enseñó algo que la gente poderosa nunca aprende. Que el silencio, cuando es justo, también puede tener voz. Que la dignidad no se compra con dinero. Que la verdad siempre llega, aunque tarde. Y que a veces, el viejo que todos ignoran, es el único que tiene el valor de hacer lo correcto. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y descansé. Finalmente.